Bienvenidos al podcast Preguntas de esta generación. Produce Decom y PUC Villanueva Casanares Central. Hola, bienvenidos al podcast Preguntas de esta generación. Preguntas de esta generación. Mi nombre es Daniela García y estoy acompañada hoy junto con el pastor Jairo García. Bienvenido, pastor. Gracias, Danielita, qué gusto saludarle y qué gusto saludar a toda la audiencia del podcast Preguntas de esta generación, que hoy está concluyendo toda la temática que hemos tenido en los anteriores podcasts sobre el Hogar 5 Estrellas, sobre el proyecto Familia, y entonces estamos contentos de poder hoy darle conclusión a este tema tan interesante. Así es, como escuchamos, hoy vamos a hablar sobre temas fundamentales para construir una familia fortalecida en Dios. Entonces, estuvimos hablando en todo este mes ¿qué debe tener un hogar 5 estrellas o cuáles son los parámetros que debemos seguir para concluir con este hogar y tener el ideal? Entonces, estábamos hablando sobre qué es lo primordial o qué es lo principal que debe tener un hogar 5 estrellas en su casa. Sí, después de haber construido, haber escogido el terreno que lo vimos en el primer podcast, el lote, en un lugar seguro, en un lugar firme, concluimos que esa roca era Cristo Jesús, perfecto para construir. En el segundo podcast hablamos de los materiales con la psicóloga Jessica Alvarado. Y hoy estaremos concluyendo, ya tenemos la casa, cómo la vamos a adornar, ¿no? Esos toques que se le dan ya, y uno entra a esas casas y se ve la diferencia, hay algo que le da un toquecito especial, y creemos que todo hogar 5 estrellas es fundamental, que lo primero que debe tener es una Biblia y escudriñarla, ¿no? La palabra del Señor ahí en sus vidas. Así es. Entonces, bueno, ya nos dice el pastor que primero lo que se debe tener es una Biblia. Entonces, quiero que nos expliques, por favor, por qué es fundamental tener la Biblia como guía en nuestro hogar. La palabra del Señor es viva y eficaz, y el Salmo 119 lo deja clarísimo. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces se vuelve fundamento seguro, porque la Biblia es el manual de convivencia que toda familia debiera tener. Encontramos principios, valores, enseñanzas para criar los hijos, cómo manejar las finanzas, cómo comunicarnos con ese ser maravilloso y creador que es nuestro Señor Jesucristo, cómo acceder al plan de salvación, cómo vivir la vida cristiana. O sea, es el manual completo que todo ser humano debiera usar para criar y formar familias. Así es, y es muy importante porque siempre es bueno interpretar la Biblia de la manera correcta. Entonces, ¿cómo podría una familia que de pronto quiere empezar a leer la Biblia y reunirse con sus hijos, qué método o cómo podrían empezar a leerla? Bueno, como un tips, como darles unos tips hoy, entiendo que la Escritura, y más en el Antiguo Testamento, quiero decir desde Génesis hasta Malaquías, que es el profeta que ya cierra el Antiguo Testamento, pues es un libro que para entenderlo habría que saltar varios abismos, como el lingüístico, porque está escrito en hebreo, el cultural, porque sucedió en el Oriente, en Medio Oriente, en Israel y en naciones del Medio Oriente. Tendríamos que saltar los temas religiosos, porque era otra religión, porque eran judíos. Entonces habría que pasar todo eso, y yo aconsejaría dedicarse, si es primera vez que van a comenzar a leer la Biblia, comencemos a leer el Nuevo Testamento, que está en un lenguaje tan actual, que son escenas como los milagros de Jesús, como el nacimiento de Jesús, esas historias que son tan sencillas de comprender y que en última resumen todo lo que Dios quiere para nosotros, porque es el Evangelio de Jesús para nosotros el que está ahí en los 4 evangelistas, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que no son 4 evangelios, sino un solo evangelio, narrado desde la perspectiva de 4 narradores, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así es, además que es tan importante también porque hablábamos de algo también tan fundamental en nuestra familia para construir un hogar 5 estrellas, que es conocer a Dios. Y pues la manera de hacerlo es por medio de la Biblia. Entonces, ¿cómo podríamos conocer a Dios? Por medio de las Escrituras.
Sí, es bien interesante, por eso es que es tan importante la Biblia en la casa. Qué triste que la sociedad la ha estado sacando de las escuelas, la han estado sacando de sus hogares, de sus casas, de sus vidas. O sea, no quieren, el libro es el libro por allá sacado del Ku Klux Klan, antiguo, anticuado, pero es el libro más importante en la historia de la humanidad. Es el libro que a más idiomas se ha traducido en el mundo. Es el primer libro que se imprimió en la historia, en la imprenta de Gutenberg. Se estrenó imprimiendo una Biblia. La han perseguido, las han quemado. En la historia muestra el tema de la Inquisición, cómo se quemaban las Biblias y las personas que leían una Biblia. Ha tenido toda la persecución y ella sigue vigente y su mensaje sigue siendo inspirador y poderoso para la salvación de las personas. Y es ahí donde ya da respuesta a esa otra pregunta que tú me haces, ¿por qué es importante que un hogar 5 estrellas, una familia 5 estrellas, pues conozca al Señor? Además de tener una Biblia, un hogar 5 estrellas debe conocer a Dios. Y no es decir, yo conozco a Chuchito bendito, a Papito Dios. No, conocer a Dios en su soberanía, en su grandeza, en su omnipotencia, en su omnisciencia, en su omnipresencia, saber que son atributos únicos de Él. Entonces la gente se jacta porque tiene una casa muy grande, porque tiene un carro último modelo, porque puede viajar al país que quiera, porque tiene las cuentas del banco llenas. Eso no es motivo de jactancia. Si en algo se ha de gloriar el ser humano, dice el profeta, es en conocer y en entender al Señor. El mismo Dios lo dice a través del profeta. ¿En qué se ha de gloriar el hombre? En conocerme y en entenderme. Aplaudimos el hecho que sepas mucho, que estudies mucho, que te preocupes por prepararte intelectualmente, pero lo más importante para una familia es que conozcamos a Dios, que sepamos cómo ama, cómo nos habla, cómo nos cuida, cómo nos protege, entender su carácter. Así es. Cómo responde Él, cómo podemos acercarnos a Él, ¿no? Así es. También en todo este proceso de que aprendamos a leer la Biblia y también de conocer a Dios, porque también es un proceso en el que uno, no solamente las familias, sino uno también como persona está. Entonces, ¿qué podría hacer una familia para fortalecer esa relación con Dios? Buscarlo, reconocer nuestras debilidades humanas, creo que es fundamental partir de eso. Soy un humano, no soy omnipotente, no tengo la respuesta a todo, no tengo la solución a todo. Saber que somos débiles criaturas y que es necesario tener esa relación con el Señor. O sea que es fundamental. Es una persona sin Dios sería como un pez que lo sacan de su pecera. Es imposible vivir sin el Señor. Así es, reconocer es importante. También estuvimos hablando sobre lo fundamental de tener un hogar 5 estrellas es la oración, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede la oración fortalecer el vínculo familiar? Ese es otro de los adornos importantes. Además de tener una Biblia y de conocer a Dios, pues aprender a comunicarse con ese Dios. La oración que se vuelve tan fundamental en la comunicación con nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo puede una familia fortalecer el vínculo familiar con la oración? Pues precisamente, familia que ora unida permanece unida. Ahora, ¿cómo oro? Es importante. ¿Qué clase de oración y de qué manera puedo dirigirme en familia en oración? Yo me imagino un hogar donde los padres van al cuarto de sus niños y oran por ellos y con ellos, no solo por ellos, sino con ellos. Me imagino una casa donde no pueden comer sin orar, donde no pueden viajar sin orar, donde no se toma ninguna decisión sin orar, donde cualquier decisión, por trascendente o intrascendente que sea, siempre vamos a contemplar la posibilidad de comunicarnos con el Señor para que Él nos responda. Eso fortalece vínculos. Claro que sí. Entonces, tenemos ya fundamentos sólidos sobre cómo tener un hogar, que es leer la Biblia, conocer a Dios, y estamos viendo la oración. Pero bueno, cuéntanos de pronto una familia que recién llega a la iglesia y que quiere como establecer o tener esa relación con Dios por medio de la oración, que no saben hacerlo. ¿Cómo orar? ¿Cómo iniciar? Bueno, lo primero es no avergonzarse de no saber orar. Los discípulos tampoco sabían y se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, nosotros no sabemos orar. Y el Señor les dijo: cuando ustedes oren, deben tener algunas cosas para tenerlas en cuenta, y es que primero entra en tu cuarto,
tu Padre que ve en lo secreto y te escucha en lo secreto va a recompensarte públicamente. Pero les voy a dejar una maqueta de oración, un ejemplo de oración, y nos enseña el Padre Nuestro como una maqueta de oración. Entonces, antes advierte que no usemos vanas repeticiones como los incrédulos, que les gusta orar en las plazas para ser vistos de la gente solamente. Y nos deja una maqueta de oración que es: Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y todo el Padre Nuestro que conocemos nosotros y que muchos lo aprendieron a repetir. Pero ese Padre Nuestro es la maqueta de oración, es el ejemplo de oración, es un plano de la oración. Comienza diciendo que hay un Padre a quien dirigimos, hay un remitente a quien estamos enviando la oración. Tenemos que tener claro a quién le oramos, que es importante. La gente a veces ora y no sabe a quién le ora. Y nombran a los santos y a las vírgenes y a cuanta cosa. No saben, ni siquiera tienen un destinatario claro la oración. Todo lo que pidamos al Padre, dijo el Señor Jesús, tenemos que hacerlo en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Y Él nos va a escuchar y nos va a responder. Entonces, la oración no es tan sencilla como que yo oro, pero ¿a quién le oro, no? Recuerda, sí, claro, que debes dirigir tu oración en el nombre de Jesucristo, pues a nuestro gran Dios, a nuestro Padre Celestial. Esa es la forma correcta. Tú no puedes estar orando sin saber a quién oras. Entonces reconócelo a quién, santifíquelo, dedique tiempo para reconocer su santidad, su naturaleza que es santa. Santifica, venga a nosotros su reino, o sea, desee el bienestar para su familia, permita que el reino de Dios se establezca en esa familia y se establezca en su comunidad, en su barrio, en su empresa. Venga a nosotros su reino, es permitirle al Señor que reine sobre todo, que gobierne sobre todo, que tome el control absoluto de todo. Mire que el Padre Nuestro no es tan sencillo. Cuando lo empiezas a detallar, comienzas a darte cuenta. Ahora, es importante el Padre Nuestro, que todo el que se dirija al Señor y le diga Padre Nuestro, pues involuntariamente está diciendo que es un hijo, porque se le dice Padre. Exactamente. Entonces actúa como hijo. Claro, sí, tal cual. Bueno, también es importante para tener un hogar 5 estrellas es el buen manejo de las finanzas. Eso es un tema álgido, ¿no? Es un tema muy interesante porque, claro, uno diría, no, sí, la oración, que es lo que hemos venido hablando, pero ¿qué tan importantes las finanzas para tener un hogar 5 estrellas? ¿Y por qué en un programa cristiano hablamos de finanzas? Exactamente. Porque definitivamente la Biblia dice que el dinero sirve para todo. Algunos lo usan para la maldad y otros lo usamos para bendecir a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad y para pensar en un futuro que es irremediable, que vendrá, que envejeceremos. Entonces, un hogar 5 estrellas tiene que aprender a manejar las finanzas en familia, en pareja, saber que no hay mi dinero sino nuestro dinero, saber que en familia y en pareja no hay mío sino nuestro. Es importante saber que no pueden haber gastos a escondidas, infidelidades financieras les llaman ahora. No pueden estar gastando. ¿Y qué se hizo el dinero? No sé. Tiene que aprenderse la mayordomía cristiana. La mayordomía implica no solo aprender a ganar el dinero, sino aprender a administrar el dinero, a pedirle sabiduría al Señor, a dar a Dios lo que es de Dios, a ayudar a la comunidad, ayudar a su congregación donde está, a expandir el reino de Dios. Y bueno, ese 90% que Dios nos deja, a saberlo invertir en familia para las necesidades, para suplir las necesidades de la familia, suplir las necesidades, pero también pensar en el futuro. Pensar que vas a envejecer, que no vas a poder trabajar en la empresa donde estás, que no vas a estar recibiendo una remuneración y de qué vamos a vivir cuando ya estemos más viejitos. Eso es importante. El Señor mismo lo exaltó en una parábola hermosa de un mayordomo infiel. Él lo contó así, de esa manera, que un señor administraba una finca y que estaba haciendo mal uso de la mayordomía, o sea, estaba siendo un mal administrador. Y lo llamaron a liquidación, lo llamaron a cuentas. Vamos a rendir cuentas porque escuchamos que estás siendo un mal gastador del dinero que no es tuyo. Él se preocupó mucho, dijo: yo ya estoy viejo, yo trabajar ya no me dan trabajo, pedir limosna me da pena, para que las personas me reciban en sus casas cuando ya me echen de aquí, pues voy a hacer amigos con estas riquezas injustas. Entonces comenzó en promoción a bajarle el porcentaje de la deuda a las personas que estaban allí debiendo, y el Señor dice, y alabó el Señor
a este mayordomo injusto, infiel, y uno dice, pero bueno, ¿qué alabó el Señor? Obviamente el delito no lo alaba el Señor, obviamente lo que estaba haciendo de manera incorrecta no lo estaba alabando el Señor. Pero sí le pareció interesante que fuera tan sagaz, dijo, definitivamente los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz, en el sentido de cómo prepara un plan de retiro en 5 minutos. O sea, rápido, yo ya tengo que armar algo para que me reciban en sus casas y me ofrezcan un desayuno. Entonces Dios sí está preocupado por tu futuro familiar, por ese futuro económico, por ese futuro financiero. No gastes más de lo que ganas. Eso es un principio en las finanzas. Haz un presupuesto. Todo hogar 5 estrellas debe aprender a presupuestar en qué se gasta, cuánto hay para entretenimiento, cuánto hay para estudio, cuánto hay para salud, cuánto hay para alimentación, cuánto hay para ahorrar. Creo que es importante. Sí, obviamente lo que es de Dios y eso está de primeras. Es muy importante presupuestar todo. Cada peso, algo muy importante que decía es, no es el dinero únicamente de un individuo, sino de la familia, o sea, de los dos, o de la familia que esté completa. Entonces, hacer un presupuesto que vaya a todo, o sea, que beneficie a mis hijos, que beneficie a mi esposa, la salud. Se les dificulta mucho donde las dos personas producen dinero, ganan dinero. Sí. Se les dificulta mucho hacer un fondo común, tener una sola cuenta mancomunada. Se les hace muy difícil, pero es la forma correcta. De pronto que yo gano más y mira, entonces... Tiene que haber confianza, tiene que haber planes en pareja y planes que sean comunes, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, Pastor, ¿cuál es su consejo para una familia que tiene o que quiere manejar bien sus recursos económicos? Que le pida sabiduría al Señor es importante, que sea responsable, que lo hable con su cónyuge y con su familia, que pongan metas claras sobre qué es lo que quieren a 5, 10, 15, 20, 30 años o más, qué es lo que quieren y propongan metas. Me dicen algunos, no, pues ahí vamos viendo qué va viniendo cada día, pero no hay una meta clara. Es un día de estos viene un ángel y me trae para comprar la casa. O sea, no, así no funciona. La fe sin obras es muerta. Claro. Haz un plan clarísimo con el tema de las finanzas. Sé responsable. El Señor sí bendice. Hay oportunidades por montones. Hay provisión abundante de parte del Señor. Inclusive en medio de las recesiones que los países viven, en medio de todas esas noticias trágicas de la economía, siempre hay bendición abundante para el pueblo del Señor. En el reino de Dios siempre hay abundancia, pero se pierde por falta de juicio. El pan, en el barbecho del justo se pierde el pan por falta de juicio, y es de justicia, ¿no? De ser justos y equitativos entre lo que corresponde a cada uno. Así es. Entonces, tener un presupuesto y tener un plan también de vida, eso nos va a ayudar mucho para tener un buen manejo de recursos. Un tema que me gusta mucho y que también se habló es el respeto de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo influye eso, el respeto de nuestro cuerpo en una familia? Para los que están en el podcast, que se están suscribiendo porque apenas llegaron y nos vieron ahí de alguna manera, suscríbanse al canal de IPUG Villanueva Central, que ahí les van a dejar ahí abajito, aquí por aquí, hay una campanita, se suscriben, está la campanita y se suscriben y puedan ustedes recibir todo este material y todo este contenido. Para los que están allá, que hagamos un resumen. Hogar 5 estrellas, todo hogar de 5 estrellas debe tener una Biblia. Una Biblia, oración, conocer a Dios. Buen manejo de nuestros recursos económicos. Y ahora respeto por nuestro cuerpo. Y ahora, exacto, para concluir ya el podcast de este episodio, entonces, ¿cómo influye el respeto de mi cuerpo? Y cómo lo pongo en práctica, ¿no? ¿Cómo lo pongo en práctica? Porque si hay un principio cuando hablamos de este tema, y es: los niños en la casa son responsabilidad de los adultos. Ellos se cuidan, no se tocan, se cuidan, se protegen. Jesús mismo estuvo atento del cuidado de ellos. Dice: ay, del que le diere un vasito de agua a estos pequeñitos, no le queda sin recompensa. Dejad a los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos.
El cuidado de ellos. Los niños hay que enseñarles al respeto de su cuerpo, al respeto de sus genitales, también el cuidado de que algún adulto quiera hacerles daño, pero también nosotros como padres, ¿cómo vamos enseñando el respeto desde el ejemplo? ¿Cómo vemos un padre de familia semidesnudo frente a sus hijos, a sus hijas, o una madre semidesnuda frente a sus hijos? Y yo sé que me van a tildar de ser tan retrógrado, tan anticuados. No. El respeto comienza así. Si yo respeto a mis hijas, no voy a andar semidesnudo en ropa interior por mi casa. No me voy a sentar al comedor de cualquier manera. Me pongo una camiseta para sentarme en el comedor. Son reglas que van enseñando y son normas que van enseñando el tema del respeto del cuerpo con nuestros hijos. Les decía yo ayer en la dominical, o el Señor nos hablaba y nos decía, no se trata de dinero, de que tengo la casa con 3 cuartos, 4 cuartos, uno para cada niño. Sé que hay algunas dificultades en algunas familias para construir el hogar anhelado que sueñan, que algún día con la ayuda del Señor lo tendrán, y viven en una sola sala, ¿no? Y ponen las camitas y todo ahí. Por lo menos aprendamos a generarle esos espacios íntimos a cada individuo, a la pareja, un espacio donde puedan estar ellos dos, a los niños en un cuartico con cualquier material, no tiene que ser el más costoso, con cualquier material, pero dividan esos espacios de los niños y de las niñas, y que ellos puedan tener sus espacios. Es mi cuarto, mira, me lo hicieron con una lonita aquí, pero es mi cuarto, o me lo hicieron con un ladrillo, con lo que usted pueda, pero defínales esos espacios y permita que su cuarto también sea un lugar donde sea sagrado y se respete también, ¿no? Entonces, todo comienza con el ejemplo. Claro que por respeto a mis hijos voy a ser prudente, voy a ser cauteloso en cómo me visto, en cómo exhibo o no exhibo mi cuerpo, aún en casa, ¿no? Porque es que es mi casa. Bueno, en su casa puede estar usted muy relajadito, con una camisillita, con una ropa deportiva, pero no tienes que estar desnudo por la casa. Además que eso, bueno, de pronto para el padre que tiene esta situación se le puede hacer muy normal, pero esto inconscientemente puede afectar a su hijo o hija. Entonces, muchas veces también es como esa controversia de le exijo a mi hijo el respeto de su cuerpo y vístase así y tal cosa, pero entonces él está haciendo todo lo contrario en casa. Entonces, recordar siempre que el ejemplo pues lo damos desde el hogar y pues los padres también están ahí. Bueno, Pastor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus consejos, gracias a todos los que están ahí siempre oyéndonos. Recordar siempre que pues los temas que hemos hablado y pues si se ponen en práctica van a hacer una diferencia significativa en cada familia. Entonces muchísimas gracias a todos y que el Señor Jesús los bendiga. Llegó nuestra mascota, otra hija. Nuestra mascota Luna. Y llegó nuestra mascota Moscú. Todos llegaron a despedirse del podcast. Suscríbase, siempre terminamos con una oración. El podcast de preguntas de esta generación. Y ya que llegaron toda nuestra familia perruna, pues entonces vamos a estar orando. Vamos a orar por ustedes allá en casa. Oremos que el Señor sea bendiciendo a cada familia. Señor Jesús, te damos gracias, te honramos, bendecimos tu nombre. Gracias por este espacio que nos permites y que nos regalas para llegar a tantas familias necesitadas. Esperamos que una palabra que ya hemos dicho hoy pueda hacer la diferencia en un hogar. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Preguntas de esta generación. Produce Decom y PUC Villanueva Casanare Central.